Bienvenidos. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la evolución financiera en el siglo XX en base al artículo publicado por la economista Luz Estela Flores Ríos. Desde sus orígenes, a comienzos del siglo XX, el desarrollo del conocimiento financiero se caracterizó por cambios radicales en su objeto de estudio, desde su aparición hasta nuestros días, evolucionando desde una esfera descriptiva que se centró en los aspectos legales de las funciones, consolidaciones, formación de nuevas empresas y emisión de valores, así como en aspectos netamente operativos y de rutina, ejercidos comúnmente por el tesorero de la organización, pasando por el enfoque tradicional, donde se centró en la atención de la quiebra y la reorganización empresarial, la liquidez corporativa, la presupuestación del capital, el financiamiento y la regulación de los mercados de valores en un contexto caracterizado por el fracaso en los negocios y mercados debido a la Gran Depresión en 1930 y la Primera Guerra Mundial. En la actualidad, el carácter científico de las finanzas viene dado por la preocupación ante el riesgo y la incertidumbre en un contexto globalizado. Su método científico se centra en la valoración neutral al riesgo, a partir del cual se han generado nuevos avances en materia financiera, tanto corporativa como de mercado en el pasado reciente. El objeto de este estudio es presentar una compilación cronológica de la evolución de las finanzas durante el siglo pasado, con un énfasis especial en las tendencias teóricas que vislumbran para las primeras décadas del presente siglo. La evolución de las finanzas. El conocimiento financiero, en su aceptación más general, tiene como sus raíces en la economía, pero orientado al manejo de la incertidumbre y el riesgo como miras a alcanzar un mayor valor agregado para la empresa y sus inversionistas. Desde su aparición a comienzos del siglo XX, ha pasado por una serie de enfoques que ha orientado la estructuración actual de una disciplina autónoma, madura y con un alto grado de solidez en cuanto tiene que ver con la correspondencia de muchos de sus modelos con la realidad, jugando un papel preponderante tanto para la interpretación de la realidad económica como para la toma de decisiones a nivel corporativo. La fluctuación, las fluctuaciones económicas y el desarrollo científico-técnico que han permitido que las finanzas evolucionen desde una esfera descriptiva a otra donde el análisis se convierte en su ausencia, teniendo como base los desarrollos microeconómicos de equilibrio del mercado, así como los métodos matemáticos y la revolución electrónica, que han facilitado la labor de comprobación empírica de muchos modelos. La evolución del conocimiento financiero ha sido tratada por varios autores, entre los cuales destacan García Fierro, Solomon, Van Horn, Weston Complehan, Emery Fintery, quienes coinciden en desarrollar los enfoques descriptivos tradicionales y modernos para la comprensión del avance teórico de las finanzas. Enfoque empírico o descriptivo. Surge con el nacimiento de las finanzas empresariales y cubre un periodo que va desde finales del siglo XIX hasta 1920. Se centra en el estudio de aspectos relacionados con la formación de nuevas empresas, la determinación de los costos de producción para calcular el nivel de ganancias que le permitiera al ente seguir operando en los mercados y lograr una expansión a futuro, la recopilación de información sobre títulos e instituciones participantes en el mercado financiero, funciones operativas tales como ingresos, desembolsos, protección y custodia de fondos y valores, preparación de nóminas, supervisión de operaciones, administración de bienes e inmuebles, entre otros. Frente a esta diversidad de prácticas organizativas, la médula de las funciones financieras que rodean al tesorero responde a la característica de responsabilidades de rutina más como una administración financiera propiamente dicha. El enfoque tradicional. Este va desde 1920 hasta 1950 y supone que la demanda de fondos, decisiones de inversión y gastos que se toman en alguna parte de la organización le adscribe a la política financiera la mera tarea de determinar la mejor forma posible de obtener los fondos requeridos de la combinación de fuentes existentes. Es así como surge una nueva orientación de las finanzas, utilizando las tendencias de la teoría económica y mirando como central el problema de la consecución de fondos, las decisiones de inversión y gastos de liquidez y solvencia empresarial, debido, entre otros factores, al notable crecimiento de la propiedad privada de acciones, el interés público
en las corporaciones después de la Primera Guerra Mundial y la intrincada red de instituciones mediante las cuales se podían obtener los fondos requeridos. A partir de esta época, cuando el trabajo académico en administración de empresas y en finanzas creció a gran escala, se decidió algún esfuerzo a la presupuestación de las actividades de corto y largo plazo, especialmente en lo relacionado con el presupuesto de capital, el establecimiento del costo de capital, llegándose al estudio del valor de mercado de la empresa y a un intento por unificar las decisiones financieras alrededor de este último concepto. Pioneros de la teoría financiera en esta época se encuentran las teorías de inversiones de Irving Fisher, quien había perfilado las funciones básicas de los mercados de crédito para la actividad económica, expresamente como un modo de asignar recursos a través del tiempo. En el desarrollo de sus teorías del dinero, John Maynard, John Hicks y Nicholas Keldor, junto con Jacob Marshak, habían concebido una teoría de selección de la cartera en la cual la incertidumbre jugó un papel importante en cuanto se refiere a la actividad especulativa. Con su trabajo pionero sobre los mercados frutos, John Maynard Keynes y John Hicks argumentaron que el precio de un contrato de futuro para la entrega de una materia prima está generalmente por debajo del precio spot, generando que aquella materia prima no llame la atención ni la deportación normal. Nicholas Keylor en 1939 analizó si la especulación influía en la estabilización de precios y así amplió considerablemente la teoría de preferencia de liquidez de Keynes. John Bull Williams fue uno de los primeros economistas interesados en el tema de los mercados financieros y de cómo determinar el precio de activos con su teoría sobre el valor de la inversión. Él argumentó que los precios de los activos financieros reflejan el valor intrínseco de un activo, el cual puede ser medido por la corriente descontada de futuros dividendos esperados del activo. En 1945, el énfasis se centra en trabajar el problema del riesgo en las decisiones de inversión, que conlleva al empleo de la matemática y la estadística, así como en el rendimiento para los accionistas, el apalancamiento operativo y financiero y la administración del capital de trabajo. De esta época es la obra del profesor Eric Skinner, Inversión e Interés, citado por García Suárez, en la que se establece la metodología para el análisis de las inversiones y se esbozan los criterios de decisión financiera que conduzcan a la maximización del valor de la empresa o en el mercado. Enfoque moderno, moderna economía financiera. En las décadas de 1950 a 1976, el interés por el desarrollo sistemático de las finanzas fue estimulado por factores relacionados con el rápido desarrollo económico y tecnológico, presiones competitivas y cambios en los mercados, que requerían un cuidadoso racionamiento de los fondos disponibles entre usos alternativos, lo que dio lugar a un sustancial avance en campos conexos como la administración del capital de trabajo y los flujos de fondo, la asignación óptima de recursos, los rendimientos esperados, la medición y proyección de los costos de operación, la presupuestación de capitales, la formulación de la estrategia financiera de la empresa y la teoría de los mercados de capitales. Así se genera una profundización y crecimiento de los estudios de enfoques anteriores, produciéndose un espectacular desarrollo científico de las finanzas con múltiples investigaciones y estudios empíricos, imponiéndose la técnica matemática y estadística como instrumentos. De esta manera se va cimentando la moderna teoría financiera a partir de dos ramas bien diferenciadas, como son las finanzas de mercado y las finanzas corporativas. Finanzas de mercado. Con su teoría de selección de carteras, Harry Markowitz propuso el análisis de media varianza, con lo cual se daría comienzo a lo que se ha conocido como la teoría moderna del portafolio o simplemente MPT. Este define la riqueza inicial, la riqueza final y el rendimiento de un valor o cartera de valores durante un periodo de tiempo determinado. Este método consiste en la maximización de la utilidad esperada del inversionista a través de la diversificación del portafolio,
lo cual implica la búsqueda de las carteras eficientes a través de la técnica matemática de programación cuadrática, permitiendo seleccionar la óptima combinación media varianza de los retornos de los activos, dadas las preferencias del inversor. James Tobin logró añadir el dinero a la hipótesis de Markowitz y así obtener el famoso teorema de separación de dos fondos. Tobin argumentaba que los agentes podrían diversificar sus ahorros o excesos de liquidez entre un activo libre de riesgo y un solo portafolio en activo de riesgo, que maximice su función de utilidad esperada. Tobin analizó las preferencias del individuo y las posibles combinaciones de riesgo y rendimiento obtenidas a partir de una estimación estadística. El modelo CAPM, fijación de precios de los activos de capital, desarrollado por William Sharpe, John Lindner y Mossing, describe los retornos de los activos como la compensación por el valor del dinero en el tiempo y el riesgo de mercado. Este modelo se basa en la idea de que los inversores seleccionarán portafolios bien diversificados de forma tal que el único riesgo estimado por el mercado, es decir, que está reflejado en el precio de las acciones, será el riesgo de mercado. El riesgo de mercado de un activo de capital se manifiesta en la sensibilidad de los retornos del activo a los cambios en el retorno del mercado, lo que se conoce comúnmente como beta del activo. Otra alternativa es la teoría de fijación de precios de arbitraje de Steven Ross, el cual exploró la noción precios por arbitraje. Plantea esta teoría que todos los inversionistas piensan que el rendimiento individual de los activos financieros está influido por varios factores de riesgo, a lo que se les asigna precios en el mercado. El fundamento principal del APT es que los individuos compran activos que consideran subvaluados y venden activos sobrevaluados en el menor tiempo posible, dados unos factores de riesgo con el fin de aprovechar la utilidad de arbitraje, haciendo subir el precio hasta equilibrar el rendimiento. La hipótesis del mercado eficiente la hizo famosa Eugene Fama. Sostiene que un mercado es eficiente si los precios de los activos reflejan rápidamente toda la información disponible. El concepto de mercado eficiente se basa en 4 supuestos. 1. Existen muchos participantes en el mercado bien informados llamados inversores. 2. La información llega al mercado de forma aleatoria. 3. Los precios se ajustan para reflejar el efecto de la nueva información. Y 4. Los precios y los retornos esperados deberían reflejar inmediatamente toda la información relevante. Adicionalmente, clasificó la eficiencia del mercado en eficiencia en forma débil, eficiencia en forma semifuerte y eficiencia en forma fuerte. Buenas tardes. A continuación explicaré acerca de las finanzas corporativas. Aquí tenemos el teorema de Modigliani-Miller, o también llamado el teorema de M&M, que es la base de la teoría moderna de las finanzas corporativas, el cual puede ser pensado como una extensión del teorema de separación o independencia de las decisiones individuales de consumo e inversión. Además tenemos que el modelo de Modigliani-Miller se fundamenta en proposiciones que tienen directa relación con la estructura financiera a la firma y su costo de capital. La decisión de producción de una firma de propiedad de un empresario debería ser independiente de la decisión de consumo intertemporal del mismo empresario. Aquí tenemos algunas características, 3 para ser precisos. Primero, el riesgo total, que es la sumatoria del riesgo financiero y el riesgo operativo, para todos los poseedores
de valores de una empresa no resulta alterado por los cambios en la estructura de capital. Segundo, la rentabilidad esperada de las acciones ordinarias de una empresa endeudada aumenta proporcionalmente a la tasa de endeudamiento. Y por último, en 1963, M&M incorporaron los impuestos a sus proposiciones y los beneficios tributarios a la deuda. Después tenemos la distribución de utilidades. En cuanto al tema de la distribución de las utilidades corporativas a través de dividendos, han existido varias posturas teóricas para explicar la forma en la que las empresas toman esta decisión. Entre los principales exponentes tenemos a tres: John Littner, Myron Gordon y M&M o Modigliani Miller. John Littner, 1956, estudió la forma en que los gerentes deciden los pagos de dividendos en su trabajo sobre la distribución de los ingresos de la corporación entre dividendos, ganancias retenidas e impuestos. Mientras que Modigliani Miller, en su trabajo sobre la política de dividendos, crecimiento, evaluación y acciones, demostraron que la política de dividendos es irrelevante para los inversionistas, ya que lo determinante en el valor de una empresa es la renta generada por sus activos, y no la forma en la que se reparte el beneficio. Por otra parte, Myron Gordon, en 1962, argumentó en contra de la posición de Modigliani Miller, y dijo que la política de dividendos sí afecta el valor de las acciones de la empresa y que aquellas que retienen utilidades son más riesgosas que las que pagan dividendos. Ahora tenemos el enfoque de evaluación neutral al riesgo. Aquí podemos ver dos tipos: finanzas de mercado y finanzas corporativas. En el periodo que va desde 1976 hasta nuestros días, se ha avanzado en el tema de la evaluación de activos financieros y reales, en un mundo donde reina la incertidumbre y el riesgo. Es así como las teorías de Black and Scholes dieron origen a la ingeniería financiera, que se ha ocupado del diseño, desarrollo y puesta en marcha de modelos y productos financieros tales como títulos, valores y nuevos tipos de contrato. Los mercados de capitales y derivados representan en la actualidad los temas de mayor discusión en pos de lograr un dinamismo que se compadezca con las tendencias internacionales. Por otro lado, tenemos a las finanzas corporativas, que se presentan avances en temas relacionados con los análisis y métricas utilizadas para monitorear la creación del valor para los accionistas. Las finanzas de mercado. En el periodo que va de 1976 hasta nuestros días, se ha avanzado en el tema de la evaluación de activos financieros y reales, en un mundo donde reina la incertidumbre y el riesgo. Es así como las teorías de Black and Scholes dieron origen a la ingeniería financiera, que se ha ocupado del diseño, desarrollo y puesta en marcha de modelos y productos financieros tales como títulos, valores y nuevos tipos de contratos. Se destacan igualmente en este periodo los trabajos realizados por Litzenberg, Ramaswamy y Sosin, relacionados con el modelo CAPM en un contexto internacional. En particular, la valoración de activos financieros seguirá avanzando hacia nuevas metodologías de cuantificación del trade-off entre riesgo y rendimiento esperado, debido a la mayor volatilidad que actualmente experimentan los precios de los activos financieros, mercancías, commodities e índices financieros. Hoy no solo se habla de contratos de futuros, forwards, swaps y opciones, sino también de instrumentos como los credit swaps, credit options y credit linked notes. Los credit swaps, conocidos en español como permuta de incumplimiento crediticio, es un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de productos derivados de crédito. Los credit options, o en finanzas, un diferencial de crédito o diferencial de crédito neto, es una estrategia de opciones que implica la compra de una opción y la venta de otra opción en la misma clase y vencimiento, pero diferentes precios de ejercicio. Y por último, los Credit Linked Notes, o conocidos en español como una nota vinculada al crédito.
Es una forma de derivado crediticio financiado. Está estructurado como un valor con un swap de incumplimiento crediticio incorporado que permite al emisor transferir un riesgo crediticio específico a los inversores crediticios. La economía financiera es un campo de estudio que abarca a los mercados institucionalizados y el papel de los intermedios financieros. Además, está ligado con el estudio del comportamiento de los individuos en la asignación intertemporal de sus recursos en un entorno incierto. En este campo de conocimiento que se refiere a razonamientos de carácter descriptivo e interpretativo con el uso de técnicas cuantitativos, está dando paso a un nuevo campo del conocimiento denominado econometría financiera, que intenta corroborar teorías financieras y usar los datos macroeconómicos y financieros para generar predicciones sobre el comportamiento de los precios y el riesgo de los activos financieros. Por consiguiente, se vislumbra un mayor auge en el uso de herramientas matemáticas y econométricas avanzadas con las cuales modelar y explicar el comportamiento impredecible de estas variables. Ahora tenemos a las finanzas corporativas. Uno de los avances más importantes en el análisis de inversiones y la valoración de empresas es la adaptación de la teoría de evaluación de opciones financieras a la valoración de oportunidades de inversión que implican alta incertidumbre y requieren, por tanto, de flexibilidad operativa y que se conocen como las opciones reales. Dentro de ellas tenemos, primero, la opción de contracción americana. Se da cuando una empresa introduce al mercado un nuevo producto, ya sea un bien o servicio. Usualmente tiene un plan de inversión en 2 etapas. En la primera, la empresa invierte una cantidad inicial y en la segunda etapa, el producto no presenta la aceptación esperada, la empresa puede ejercer la opción real de contraer la producción con el recorte de inversiones futuras. Segundo, la opción de expansión americana. Cuando una empresa podría expandir el valor presente de los flujos de efectivo esperados de un proyecto en una determinada proporción. Y por último, la opción de abandono americana. Esta sucede cuando un valor de mercado de los títulos de capital y deuda de una empresa, en algunos casos, excede el valor presente de los flujos de efectivo esperados. En este caso, surge la opción de vender la empresa, ya que su valor de mercado excede el valor presente de los flujos de efectivo esperados. En cuanto a las tendencias de la valoración de empresas propiamente dichas, las discusiones se centran en los enfoques clásicos, multiplicadores y el flujo de caja libre, además de los enfoques basados en opciones reales, en los factores de clave de generación de valor, en el valor de mercado agregado y el valor de caja agregado. En el tema de las valoraciones especiales y en la valoración multinacional. Como pioneros en estos temas específicos se encuentran los trabajos de varios escritores como Aswad Damodaran, Lamotte Fernández, Alfred Rappaport, Francisco López Lubián y Bennett Stewart, entre otros. Otro tema de gran importancia en la actualidad es la determinación del costo de capital en economías emergentes. Tradicionalmente, la tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja futuros cuando se desea estimar el valor de una empresa o proyecto de inversión es calculada a través del modelo que vimos con anterioridad, llamado el modelo de fijación de precios de activos de capital, CAPM, cuyos supuestos subyacentes no se cumplen en el contexto de una economía emergente, debido a diversos factores como la insuficiente información histórica, los elevados costos de transacción, los mercados técnicamente incompletos, los mercados de capitales ilíquidos y concentrados en pocas firmas, la alta volatilidad en los precios de las acciones e inversionistas imperfectamente diversificados o a su vez no diversificados. Es por lo anterior que se ha generado un gran interés
por desarrollar determinar las tasas de descuento mediante metodologías. Estas metodologías propuestas van desde la aplicación del CAPM local, el CAPM internacional, el enfoque de, ¡ay, no! ¡Ya me perdí! ¡Ay, aguanta! Sé dónde estoy. Iba también. Otro tema de gran importancia en la actualidad es la determinación del costo de capital en economías emergentes. Tradicionalmente, la tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja futuros cuando se desea estimar el valor de una empresa o proyecto de inversión es calculada a través del modelo de fijación de precios de activos de capital o también conocido por sus siglas CAPM, cuyos supuestos subyacentes no se cumplen en el contexto de una economía emergente debido a diversos factores como la insuficiente información histórica, los elevados costos de transacción, los mercados técnicamente incompletos, mercados de capitales ilíquidos y concentrados en pocas firmas, la alta volatilidad en los precios de las acciones, inversionistas imperfectamente diversificados o a su vez no diversificados. Es por lo anterior que se ha generado un gran interés por desarrollar una metodología adecuada para determinar esta tasa de descuento. Las metodologías propuestas van desde la aplicación del CAPM local, CAPM internacional, la adición del riesgo país, el riesgo del tamaño de la empresa, la ubicación geográfica, modelos econométricos referentes a la volatilidad y el riesgo crediticio y los modelos de betas desapalancadas. Esta relación entre la variable riesgo y rendimiento ha generado una serie de métodos y modelos que tratan de explicar esa realidad y a la vez ofrece instrumentos necesarios para que al ser aplicados funcionen adecuadamente en el sentido de lograr unos resultados beneficiosos con niveles de riesgo manejable. El riesgo financiero tiene como causas a la incertidumbre y a la falta de estabilidad en las diferentes variables del conjunto de operaciones financieras y comerciales. Lo anterior genera un perfil de riesgo para la empresa que la lleva a tratar de preverlo e intentar evitarlo o ante la ineficiencia de las previsiones, tratar de protegerse. Con esto ya no se trata de evitar el riesgo, sino más bien gestionarlo. En los últimos años, la teoría financiera ha sido prolífica en el tema de la administración del riesgo corporativo a través de las metodologías y modelos que ofrecen incrementar el valor de las firmas, como un nivel de riesgo eficientemente gestionado a través de diversos instrumentos financieros derivados o de estrategias de control y auditoría. Pioneros en esta área del conocimiento se encuentran los trabajos de Riskmetrics Group de New York, en lo ateniente a la metodología sugerida para estimar el valor en riesgo, o también conocido como VAR. En cuanto se refiere a la estimación y gestión del riesgo en las corporaciones no financieras, la literatura ha profundizado en el concepto de ganancia de riesgo o por sus siglas EAR, el flujo de caja en riesgo por sus siglas CFAR, la ganancia por acción en riesgo EPSAR y el rendimiento sobre el capital ajustado por el riesgo RAROC. A partir de la promulgación de la teoría de la agencia de Jensen y Meikling, ha cambiado profundamente el ámbito de estudio de las finanzas corporativas, el cual estaba prácticamente determinado por un modelo que se mencionó anteriormente, el cual es el de Modigliani y Miller, para dar paso a nuevas cuestiones como la teoría del gobierno corporativo y de control. Para Zingales, las tres áreas principales de las finanzas corporativas se dividen en la estructura de capital, el gobierno corporativo y la valoración. Gracias por su atención.